Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Welcome Festival Plaza es una realidad. El Hospital Horacio Oduber habla sobre la situación de ocupación. El aeropuerto de Aruba marca hito histórico en el 2023. Ecuador continúa viviendo momentos de tensión por la situación de violencia. Fiscalía llamó a juicio una vez más al hijo del presidente Petro en Colombia. Bienvenidos a una emisión más de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía a esta hora, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y con una muy buena noticia, pues el día de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte del director de Aruba Ports Authority y el ministro de Turismo para hablar del proyecto que viene para Aruba, conocido como Welcome Festival Plaza, pues va a ser una plaza totalmente renovada, que va a ser la primera impresión que van a tener nuestros turistas cuando arriban de los cruceros. Ayer en la mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa conjuntamente con el CEO de Aruba Ports Authority, el señor Mark Figueroa, y el ministro de Turismo, el señor Dangui Oduber, anunciando el proyecto de Welcome Festival Plaza. Esta área va a tener un rol vital para nuestro turismo, aún más porque es la primera impresión que tienen los turistas cruceros al momento que arriban a la isla. La iniciativa tiene como meta transformar la situación y la condición actual en esta área para un área más bonita. Allí vamos a tener diferentes espacios donde las personas van a poder sentarse en sombra y relajarse con diferentes árboles entre ellos, para que así tengan una bienvenida tropical a nuestros visitantes. Este proyecto incluye áreas adicionales de baño para mejorar la experiencia total. Además, el proyecto de Welcome Festival Plaza recibirá un embellecimiento completo que incluirá áreas recreativas, iluminación, sombra para que se protejan del sol, diseño de paisaje también con palmeras y arreglar la estética de los kioscos y buscar que haya un baño renovado para así poder mejorar la experiencia para el turista y para el local. Aruba Ports Authority tiene un master plan y es quedar desarrollando conforme a la visión del Ministerio de Turismo una buena experiencia y cumplir con las necesidades de nuestros turistas y visitantes crucero. El ministro Dangui Oduber mencionó que están contentos con la gerencia de APA, que tienen una buena sinergia de trabajo, y también el departamento de gobierno con la buena cooperación para así poder seguir desarrollando un área completamente embellecida y transformándose para crear un ambiente de bienvenida tropical. Cambiando de tema, el día de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Yuri Cáceres del Hospital Horacio Oduber, en donde estuvimos hablando sobre la ocupación actual, la capacidad que tiene el hospital para recibir también a los pacientes y también todo lo que ha ocurrido recientemente por culpa de la influenza. Todo esto y mucho más con el doctor. El problema de las últimas semanas es que vimos que hay un aumento de los pacientes que vienen de emergencia para ingresarlos, y por eso la capacidad de las camas en el hospital es un poquito baja, que no tenemos muchas capacidades para todos los pacientes, es más los pacientes que tienen una operación planeada. Y por eso ayer tomamos la decisión que temporalmente vamos a parar las pacientes que necesitan operación planeada, que le paramos por unos días para ver que podríamos aumentar la capacidad de las camas para los pacientes que necesitan más urgencias, que vienen de emergencia. Y vimos que las últimas 2 semanas, por los días festivos y carnaval y todo, que hay muchos pacientes que ingresamos con problemas respiratorios como influenza. No vimos que hay mucho COVID, gracias a Dios, pero sí que hay mucha influenza. Y también accidentes, maltratos, muchos por vía de consumo excesivo de alcohol. Ayer no teníamos muchas camas, pero hoy sí hay más camas disponibles. Y quizás el fin de semana vamos a regresar a eso, que sí podríamos ingresar más pacientes que le podríamos operar. Todos los días un equipo completo tiene una lista de los pacientes que necesitan cirugías. Usted puede pensar, si uno tiene cáncer que necesita urgencia para operar, esos pacientes sí le vamos a dar acceso para que entren al hospital y operar. 3, 4 veces al día me mantiene al tanto de la situación del hospital.
Lo cual también vemos es que visitantes que van a decir a su familia, si tiene síntoma de gripe o algo así con síntoma respiratorio, por favor no venga al hospital para visitar, porque uno podría enfermar a su familia. Y entonces cuando está enferma y se da un COVID o una influenza, se va más mal. Por eso, si siente mal, preferiblemente hasta que se recupera para venir al hospital a visitar a su familia. Sí, hay muchos virus, como influenza, A, B, rinovirus, COVID y todo. Y vemos con las pediatras, pero también adolescentes y adultos con influenza más tanto. Entonces, el fin de semana teníamos mucho, pero ahora está bajando un poquito y espero que siga bajando. Queremos dar el cuidado a todos los pacientes de Aruba, los turistas y todos. Y por eso teníamos que tomar esta decisión para temporal parar eso, pero súplica también para la comunidad, para que se comporta y para que no se pone mal, que se cuide bien, para que cuando usted venga al hospital hay suficiente lugar para ustedes. Y hablando de buenas noticias, el aeropuerto de Aruba Reina Beatrix este año 2023 marcó un hito histórico, no solamente por la gran cantidad de pasajeros que llegaban, pero también que salían, pues muy seguramente la diversificación hace parte fundamental del trabajo arduo que ha hecho AAA. En una hazaña notable que subraya el compromiso de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, en este caso el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, con la excelencia al contribuir a la industria de la aviación y los viajes de Aruba, las cifras de tráfico final para el 2023 han superado todas las expectativas, estableciendo firmemente el aeropuerto como un contendiente regional que muestra un crecimiento y éxito sin precedentes. En el año 2023, el aeropuerto de Aruba experimentó un asombroso aumento del 13% en el tráfico de pasajeros en comparación con el 2022, lo que supone una recuperación del 8% con respecto a las cifras del 2019, alcanzando un nuevo hito: 1.368.129 pasajeros salientes que generaron ingresos. Estas cifras notables consolidan al aeropuerto de Aruba como líder en la región dentro de la industria de la aviación. Este aumento del tráfico no solo refleja la creciente popularidad de Aruba como destino turístico, sino que también significa el impacto económico positivo de nuestra comunidad local. A medida que más viajeros eligen Aruba para su viaje, la industria del turismo en la isla está prosperando y continuará creando más oportunidades. El proyecto de expansión Gateway 2030 que el aeropuerto de Aruba está desarrollando actualmente apoyará aún más oportunidades y la primera fase de este proyecto se completará en el 2024. La siguiente fase importante de expansión también está prevista en los niveles de satisfacción, según lo que indicaron que comience este año. Basado en los niveles y la experiencia de los pasajeros expresados por medio de las encuestas aeroportuarias mensuales, el aeropuerto de Aruba ha logrado manejar las necesidades a nivel muy bueno, tanto en satisfacción como en experiencia durante el 2023. Jost Meis, director ejecutivo de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, se mostró entusiasmado por este notable logro y declaró: estas extraordinarias cifras son un testimonio del duro trabajo y la dedicación de nuestro equipo, así como de la confianza y preferencia de los viajeros que eligen Aruba como destino. En nuestra ronda internacional vamos con los diferentes hechos de violencia que continúan registrándose en el Ecuador. Vamos a hacer un recorrido por algunas ciudades en donde se han generado explosiones, pero también donde lamentablemente se siguen viviendo momentos de horror. Los ataques terroristas se extendieron a El Coca, provincia de Orellana. El miércoles en la noche, 2 motorizados incendiaron una discoteca en el sector Malecón Chiquito, cerca de la gobernación. Los equipos de respuesta rescataron a algunas personas, sin embargo, 2 fallecieron y 10 están heridas con quemaduras. El incendio afectó otros 11 locales. En la provincia del Oro hubo 4 ataques en menos de una hora. 5 vehículos fueron quemados y usados como coches bomba en Pasaje y Machala.
El primero ocurrió en el sector del balneario La Cocha, en la vía Pasaje Cuenca. 2 hombres dejaron un carro con un tanque de gas y le prendieron fuego. Otros 2 motorizados lanzaron una bomba molotov sobre 2 vehículos estacionados en la Ciudadela Banco de la Vivienda y los quemaron. En el intercambiador Bella India en Machala, unos hombres lanzaron artefactos inflamables en un vehículo y lo incendiaron. Y en el barrio Caraguay, personas en moto quemaron un auto fuera de una vivienda. En Quito la tónica se mantuvo. 2 hombres en moto lanzaron un explosivo en un vehículo estacionado en la Delicia norte de la ciudad. Minutos después, las alarmas se encendieron en el sur cuando un motorizado se acercó a la unidad de policía comunitaria de El Blanqueado y encendió un explosivo que detonó. No hubo policías heridos. Esta mañana hubo una alerta de bomba en el sector del Playón de la Marín, pero tras las verificaciones fue descartada. Y nos vamos a Guatemala, en donde allí momentos tensionantes se vivieron cuando bomberos tuvieron que llegar a una edificación por un incendio tan fuerte que se estaba registrando. Lastimosamente, varias personas perdieron la vida, entre ellos 2 menores. Con la intención de ayudar a sus hermanos a salir de la vivienda que se incendiaba, un niño de 8 años logró escapar para pedirles ayuda a los bomberos municipales. Sin embargo, esto no se logró, y 2 menores, una niña de 4 años y un niño de 5, murieron en el interior de la casa a causa de graves quemaduras. El incendio ocurrió en la 33 Avenida y 31 Calle de la Colonia Provincia en Zona 5, donde 3 viviendas resultaron dañadas. Al lugar acudieron varias ambulancias y motobombas de los bomberos voluntarios y municipales. De acuerdo con Hans Lemus, vocero de los bomberos voluntarios, los niños se encontraban en el interior de la casa con numeral 31-23, en la que la mamá de los pequeños, Sandra Patricia Cuca, desconsolada, identificó a sus hijos como Ashley y Alexander. La propietaria de otra vivienda dañada, Gabriela Marroquín, señaló que ahí habitaba ella y otras 4 personas más un bebé de 2 años, y que afortunadamente todos habían salido ilesos. Aquí las pérdidas materiales ascendieron a 70,000 quetzales, mientras que de la casa de doña Odilia Girón, de 73 años, ella y sus otros 2 familiares salieron a salvo. Hasta ahora se desconoce cuál fue la causa del incendio. Y estas imágenes de verdad son muy sensibles y fue como 2 jóvenes delincuentes acribillaron a un menor de edad simplemente por robarle el celular. Allí otros jovencitos estaban viendo la situación y lograron salir corriendo. Este hecho ocurrió en la localidad de Usme. Veamos las imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se ve el momento exacto en el que un niño es víctima de un atraco. En el video se observa en el costado izquierdo a 3 niños jugando con balones tranquilamente. Uno de ellos le comenta algo al otro de los menores y corren del lugar, como si hubiesen visto algo que los asustó. El tercero no entiende lo que pasa, pero también se retira. Mientras que en el costado izquierdo está el cuarto niño, sentado, concentrado, jugando o mirando su teléfono celular, sin darse cuenta que los otros 2 jóvenes, los que serían los atracadores, se acercan tranquilamente por detrás y agilizan su paso al estar cerca de su víctima. Y en menos de 1 minuto le roban el celular. Pero no les bastó con esto, pues también le propinaron 2 puñaladas en la espalda y emprendieron la huida. El menor queda en shock, camina y no sabe qué hacer. Mira para todos lados tratando de buscar ayuda. Se agarra la cabeza, camina, se arrodilla y es en ese momento donde se da cuenta que se encuentra herido. Se desploma cayendo al suelo y grita por ayuda. Unos minutos después llegan los menores que estaban jugando tiempo atrás y se dan cuenta que el menor se encuentra herido. Llaman por una ventana a los que serían los familiares de la víctima. Sale una señora y un señor y gritan por ayuda. Este hecho es indignante, pues ya los niños no pueden estar seguros afuera de sus casas jugando tranquilamente.
En este caso, el temor tomó el control y según los residentes del sector, la policía nunca llegó. Y pese a que los dos atracadores ya fueron identificados por la comunidad, temen denunciar. Los niños ya ni a la tienda van. Y nos quedamos allí en Colombia, pues el día de ayer la Fiscalía de este país llamó a juicio a Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, para que siga respondiendo por los hechos que se le están acusando. La última vez que se le vio a Nicolás Petro en público fue en un estrado judicial anunciando su colaboración con la Fiscalía, de la cual se retractó. Hoy, 5 meses después, apareció fuertemente escoltado de la mano de su pareja Laura Ojeda, llegando a una nueva audiencia, la de su acusación. Fernando Petro Burgos, identificado con La primera petición fue de su abogado Sebastián García, quien pidió la nulidad del proceso por falta de claridad en los delitos por los que está siendo investigado el hijo del presidente. El acusado no sabe de qué hecho se le está acusando y de qué tiene que defenderse, y el juez a su vez tampoco puede determinar cuál es el objeto del juicio. Sin embargo, su petición fue rechazada por el juez, dando paso a la acusación. Usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, se predica que es imputable. Conocía lo que estaba haciendo al momento de ejecutar las conductas. Tenía la capacidad de comprender su ilicitud. Comprendía que estaba incrementando para sí y para otro de manera no justificada su patrimonio económico. Tras la acusación de Nicolás Petro, la Fiscalía anunció otra nueva imputación. Incluso, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, o sea usted, justificó mediante certificaciones falsas, que estas serán pues ya objeto de otras imputaciones, su señoría, emitidas por el proyecto CISAC Beach House Casa Kixi, el patrimonio reseñado en su declaración de renta. Noticias Caracol conoció que dicha imputación se llevaría a cabo en las próximas semanas y estaría relacionada con el trámite de certificaciones falsas para justificar el patrimonio declarado durante los años 2020 y 2021. Nos vamos ahora a Nueva York, en los Estados Unidos, porque muchas familias tienen que seguir evacuando en los lugares de albergue donde ellos podían, al momento que llegaban a los Estados Unidos, pues empezar a hacer todos sus trámites. Sin embargo, después de la ley que fue habilitada, pues muchos de ellos no podrán quedarse en este lugar. El informe es de La Voz de América. Cerca de 40 familias que vivían en albergues municipales como este en el Hotel Row en Times Square debieron desalojar luego de que se cumpliera la norma del alcalde que les da 60 días. Algunas familias ya solicitaron un nuevo refugio y otras ya encontraron otras formas de vivienda. Sin nada, te botan a la calle, tú sin saber a dónde ir, porque nosotros no tenemos embajada aquí, donde uno puede decir, mira, envíenme para Venezuela, o envíame a mi país, no. Entonces, es un poco traumante porque, o sea, uno piensa en los niños. Los niños son los que pagan las consecuencias. Pues. La norma que le da 60 días a las familias y 30 días a las personas solas fue impuesta ante la cantidad de personas que sobrepasa el límite de espacio, según la alcaldía, lo que ha recibido críticas de organizaciones que piden mejor gestión administrativa. Hay muchas cosas en las que gastamos mucho dinero aquí y que no necesitamos, por ejemplo, los autobuses charter y los refugios. Todas estas son corporaciones privadas que las están administrando en este momento sin ganancias. Contamos con organizaciones comunitarias en toda la ciudad que están listas para hacer esto por costos sustancialmente menores. En medio de las bajas temperaturas y pese a la norma, el alcalde aseguró que las familias no quedarán desamparadas. Esta no es una ciudad donde vamos a permitir que los niños y las familias duerman en la calle. Eso no va a suceder. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Diferencia de calorías en lo que se consume marcarán. Hombre le acerca el mar a su esposa. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi de manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. O data y llamada de un solo plan, queda chat pa' bonfada. O hybrid, turcos de un solo paquete. Y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Ay, dal pes controla llegan. Aha, e professional nan di berdata llegan. Lagami baywak. Bye-bye. Ay, may bispa ito mata nan. Bom dia, meu. E mata nan, aí tem problema. Ya, Mai. Kita kelar. Bahati bon bro. Siguro. Bom dia. Bom dia. Mai, vou que trabalho acaba, vou botar cana llega. Limpa mi cabeza. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que muchos dietistas recomiendan una cierta cantidad de calorías que consumimos durante el día, pues esto depende de la edad, del sexo, pero es muy importante también que conozcamos cuáles son algunos productos o alimentos que también tienen un alto contenido calórico. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde papitas a galletas y dulces, cuando necesite un refrigerio por las tardes, podría tomar algo fácil. La forma en que merendamos es como por episodios de picar a lo largo del día y nunca pensamos en cuánto aportan realmente. Chris Taylor, de la Universidad Estatal de Ohio, es el autor senior de un nuevo estudio que apunta que muchos adultos consumen hasta 25% de sus calorías diarias en bocadillos. Estamos hablando de una cantidad de calorías bastante sustancial. Es una fuente considerable de azúcar añadida, grasa saturada, sodio que estamos consumiendo durante el día, que tampoco traen muchos nutrientes. Para que sus meriendas no descarrilen sus metas de salud, Taylor dice que es importante planificarlas, tal como lo haría con la comida. Tener hummus a mano para que después lo pueda usar como un bocadillo rápido, en lugar de tener que depender de algunos alimentos que probablemente no contribuyen mucho a mis necesidades de nutrientes. Otros bocadillos saludables incluyen frutas y vegetales, nueces y mantequillas de nuez, así como semillas. Y Taylor advierte tener cuidado con las calorías sigilosas en algunas bebidas. Y llega nuestra sección de las más virales y les presentamos la historia de Valentín, un joven argentino TikToker que hace realidad los sueños de las personas, en la mayoría de los casos, en necesidad. Si me siguen en redes sociales, te compro todo lo que quieras por 10 segundos. ¿Cuántas veces vimos esos videos virales que parecen increíbles? Esos donde un sueño se puede hacer realidad gracias a que un desconocido de repente se cruza en el camino y hace una propuesta encantadora, casi mágica. Pues él es Valentín Vera y él no es un mago. Sin embargo, genera pequeños momentos de ilusión y alegría. Este argentino, que es TikToker, dedica su vida y trabajo a realizar gestos que son retribuidos con dinero, algo así como un win-win pero cibernético. El joven de 27 años, oriundo de Puerto Madryn, cambió por completo el rumbo de su vida para dedicarse a las redes y encontró un nicho solidario, pero a la vez en su sustento de vida. Empezó a crear videos donde les regala a personas random que se cruzaba por la calle. Hoy ayuda a personas de bajos recursos y además de esto se convirtió en su estilo de vida. Allí, como se pueden ver en las imágenes, ayudó a este hombre de edad a tener un nuevo look, pero también a obtener un buen vestido y también comida. Para muchos sabemos que puede ser un dolor de cabeza arreglar la maleta para irnos de viaje o simplemente arreglar la ropa para colocarla bien en el closet. Sin embargo, a continuación les mostramos algunos tips de un joven asiático que las dobla como tiene que ser.
En las redes sociales miles de personas enseñan sus diversas técnicas para doblar la ropa en menos de un minuto. Asimismo muestran que pueden introducir dentro del closet cómoda, ropero, cajas, entre otros espacios. Por ello este joven asiático se hizo viral y generó una ola de comentarios. El video se hizo tendencia de un joven que enseña a doblar todo tipo de prendas en poco tiempo. Además, no solo muestra cómo ahorrar tiempo, sino también guardar una buena cantidad de ropa en la maleta de viajes. Las principales ropas de vestir que dobla son polos, pantalones, camisetas, buzos, entre otros. Con mucha emoción el joven ordena una y otra prenda para luego guardarla en la maleta. Tras publicar el clip en las redes, muchos usuarios no dudaron en reaccionar. Y a continuación llega nuestro recomendado del día y viene por parte de las perlas aromatizantes de Gain. Justo cuando creíste que tu amor por el aroma original no podía ser más fuerte, llega este intensificador de aroma Gain. Las perlas de refuerzo de aroma Gain proporcionan a tu ropa hasta 12 semanas de frescura, desde el lavado hasta el uso. Funciona con tu detergente favorito. Añade Gain a cada paso del lavado de tu ropa para disfrutar el aroma. Se puede utilizar en todos los colores y tela y es lo suficientemente seguro para usarse en todas las lavadoras. Vean este enternecedor momento donde un hombre le acerca a su esposa que tiene dificultad para caminar el mar, pues allí una usuaria que estaba caminando por ese espacio decidió grabarlo y subirlo a sus redes. En un conmovedor video que se volvió viral en las redes se muestra la hermosa escena de una pareja mayor que desafía las dificultades físicas para disfrutar de un simple pero significativo paseo marino. Aunque la mujer enfrenta dificultades para caminar, su compañero de vida no permite que esto sea un impedimento para compartir momentos especiales. El protagonista de este clip se acerca al mar con la intención de recoger agua en sus manos, un gesto que va más allá de lo cotidiano. Luego recorre lo que parece ser un pintoresco paseo marino para llegar a donde está su amada. La mujer, sentada en un banco, espera con una sonrisa. Lo que sucede es un acto de amor puro y desinteresado. El hombre comparte el agua recogida en sus manos con su esposa, frotándole las manos con ternura y cuidado. La conmovedora escena fue capturada por una usuaria, quien no dudó en compartir en su cuenta. Y los dejo con esta tremenda enfermera desde Brasil, que ella estaba ayudando a las mujeres que ya estaban a punto de dar a luz para que ese momento tan tensionante fuera mucho mejor. Ser enfermera es brindar cuidado compasivo, aplicar habilidades clínicas, apoyar en la recuperación, educar en salud, trabajar en equipo, mostrar empatía, ser paciente y resistente y contribuir significativamente a la comunidad médica, tal y como lo muestra una profesional en Brasil al atender a un grupo de mujeres embarazadas antes del parto. Ella se ganó el aplauso de miles en la red social TikTok. En el video compartido por una mujer se observa que la enfermera hace ejercicios al ritmo de la canción Tras de mí de la banda mexicana Rebelde. La profesional de la salud enseña sus peculiares movimientos a las futuras madres que se encuentran en las camillas del hospital. Cada una de las gestantes repite los ejercicios que hace la enfermera con mucha alegría y entusiasmo. Entre risas, todas se mueven al compás de la música una y otra vez hasta que finaliza la canción. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Queremos mencionar a todos nuestros televidentes que la próxima semana mi colega Noemí Peña va a estar acompañándolos cada tarde durante las emisiones de Primera Plana, mientras que voy a tomar unos días de vacaciones. Sin embargo, ya después normalmente me reincorporaré con todos ustedes para así poderles traer la mejor información y las mejores noticias. Mientras tanto, deseamos que todos ustedes tengan un feliz fin de semana.